Hablamos la vez pasada de Rómulo y hablamos del rapto de las Sabinas, que fue una violación. Se les invitó de buena fe y acabaron golpeándolos y secuestraron a las mujeres. Esta situación irregular, violatoria de el derecho de hospitalidad y de la buena vecindad, tenía una explicación y un final feliz según las relaciones romanas. Tito Livio, sobre todo, que no es el primero, pero es el que las sintetiza todas. En aquella intervención final, dramática, poética de las Sabinas, imagínenselas, pidiéndoles a sus padres, no peleen, no maten a los padres de sus nietos. Y a los romanos, esposos, no peleen, no maten a los abuelos de sus hijos. Según esto, estaban embarazadas y en ese momento esa intervención no solamente puso fin a la guerra, sino logró la unidad de los pueblos. Ya dije que San Agustín tiene una opinión distinta sobre la muerte de Remo por Rómulo. Y tiene una opinión terrible sobre el rapto de las Sabinas. Dice San Agustín, así como antes condenó a la muerte, dice Rómulo no tiene a nadie en el mundo que un hermano gemelo y lo mata por pura tontería. Esto no es un acto de Estado todavía. Fue una simple declaración. ¿En qué está basándose ya para que sea un acto de gobierno? Y en el caso de las Sabinas dice, no podemos pensar que cuando las secuestraron, agarraron a las puras que no eran casadas. Agarraron de todas y agarraron a las más hermosas, a las más guapas. ¿Qué sentiría la casada que la secuestraron y tenía hijos que dejó allá con el marido Sabino y que acá estaba siendo madre o futura madre del hijo de un romano? ¿Qué sintió cuando vino? No su padre, o su padre y aparte su antiguo marido, por ella. ¿Qué sintió por él y por ese, si es que no tenía hijo, o por este hijo que venía o que acaba de nacer? Y San Agustín se mete a un análisis que se parece al que nos da Octavio Paz en la primera parte del laberinto de la soledad y sobre todo cuando habla de los hijos de la Malinche. Quédense con esa reflexión y vamos a ver ahora al siguiente rey, Numa Pompilio. Numa Pompilio es el rey que no quería ser rey. Era un hombre con una honradez acrisolada. Una honradez fuera de toda duda. No era romano, era sabino. Y tal vez su búsqueda obedeció al hecho de medio volver a componer aquella diarquía que hacían Rómulo y Tito Tasio y que se rompió cuando murió en circunstancias sospechosas Tito Tasio. Numa Pompilio no quería ser rey, se resistió un tiempo hasta que al final consultó a los adivinos, consultó a los augures, a los auríspices,
a todos, a todos los posibles dioses que eran susceptibles de ser consultados para tener la aquiescencia de ellos. Estamos ante un hombre muy religioso, así como Rómulo fue muy belicoso. Se va a hacer durante su reinado un templo dedicado a un dios bifronte, el dios Jano. Bifronte porque tiene dos caras, hacia el frente y hacia atrás. Y este templo va a ser dedicado a la paz y a la guerra, cerrado en tiempo de paz, abiertas sus puertas en tiempos de guerra. Durante el reinado de Numa Pompilio, este templo, felizmente para sus propósitos, va a estar permanentemente cerrado. Numa Pompilio separó los oficios religiosos del rey y estableció la figura del pontífice máximo. A partir de Numa habrá un personaje dedicado especialmente al culto en su más alta calificación. Y también estableció dos sacerdocios nuevos, tres: el de los flamines, el de los salios, y estableció firmemente el de las vestales, que solo estaba en Alba Longa. Recordemos que Rea Silvia había sido vestal en Alba Longa. Quería llenar al pueblo romano de religiosidad. Quería hacerlo, por medio de la religión, un pueblo de una gran espiritualidad. Y es el primero que estableció, y esto deberemos verlo en Fustel de Coulanges, los dioses Lares y Penates, los dioses del hogar. Fortaleció mucho el culto a los antepasados, sobre todo a los padres, y los llenó de recuerdos que obligaban a un ejemplo de conducta a seguir. Hizo algo más. Había un bosque protegido. Había dioses protectoras como aquella Artemisa de los griegos, Diana entre los romanos, que protegían la naturaleza. Qué pena que se nos olvidaron ese tipo de dioses y ese tipo de cuidados, ¿verdad? Qué pena. En ese bosque, él hablaba con una ninfa llamada Egeria, un ser sobrenatural que lo aconsejaba y que le decía cómo hacerlo mejor por su pueblo. Nada más que no permitía ese ser ninguna otra presencia más que la de Numa Pompilio. Claro, habrá quien diga que seguramente todo esto era una invención de él, tal vez. Pero funcionó. Todos lo dejaban solo, precisamente para que viera ella. Y la vez que no la vio y que percibió que estaban espiándolo, él les dijo muy confundido: parece que se dio cuenta que ustedes no se habían ido del todo. Creo que sintió cierta presencia y por eso no apareció. Pues le acabaron por creer. Numa Pompilio logró mucho por el pueblo romano. Estableció un templo que se llamó el Templo de la Buena Fe. Fíjense qué curioso. Un templo al que no había ningún dios. Estaba vacío. Estaba lleno de la buena fe. Y esta buena fe, ¿cómo podíamos estar seguros de que estaba ahí presente? Nosotros la poníamos. Estamos ante las primicias de la historia romana. Parte es realidad y parte es leyenda.
Pero bueno, esto nos revela que hubo suerte de los romanos. Primero, una gran belicosidad por parte de Rómulo. Belicosidad obligada por las circunstancias. Y después, también tuvieron suerte. La suerte existe y aquí se dio. ¿No tuvieron en ese momento cuestiones de guerra de los vecinos? Los dejaron en paz por un buen tiempo. Los casi 40 años del gobierno de Numa Pompilio fueron de paz. Y aprovechó él para fortalecer el espíritu de su pueblo. Con formas de religión colectiva y tratando de que ésta abarcara a diferentes segmentos y sectores sociales. Logró una gran unidad con su gente y logró una gran fortaleza. Murió en paz consigo mismo y en paz con los suyos. Y después de un periodo, otra vez, un periodo complejo de interregno, un periodo complejo en que los senadores, que seguían siendo 300, luego van a crecer, se turnaban cada uno 5 días en el poder, lo cual creaba mucha confusión entre los gobernados, porque resulta que pues muchos tenían proyectos diferentes y algunos proyectos apenas se iniciaban y se cancelaban por otros, o a veces unos seguían pero de forma diferente. Todo esto fue haciendo nacer la idea en los mismos romanos de que el poder debía ser permanente y que además los cambios de persona no debían ser tan conflictivos y tan complicados como el método que se les había ocurrido. Un rey nuevo aparece en el horizonte, Tulo Hostilio. Dicen que en algún momento quiso ser un poco continuador de Numa, pero también cambió el panorama, el contexto. Los pueblos que estaban al margen se dieron cuenta del crecimiento de los romanos. Crecimiento primero en guerra y luego en paz. Y esto creó señales de alerta. Y Tulo Hostilio se va a ver sometido a muchas presiones. Tantas que va a acabar por, de hecho, acabar con la ciudad madre de Roma, con Alba Longa. Pero esto va a ser motivo de una plática próxima. Quiero aprovechar el momento para una vez más darle las gracias a mi Universidad Autónoma de Tamaulipas, a mi Facultad de Derecho de Tampico, a mi rector José Andrés Suárez, a mi director licenciado Marco Antonio Cortina San Andrés, a mi director administrativo Víctor Manuel Landa Félix, a mi director académico Alberto Alvarado, a mi coordinadora de Derecho Rufina Barrios, a mi gran jefe de academia maestro Juan Carlos Leifón, y desde luego no tengo con qué agradecerle a mi rector emérito de mi Instituto de Ciencias de Estudios Superiores de Tamaulipas, mi queridísimo ICES, a mi rectora, siempre permanente, siempre en contacto directo con alumnos y maestros de toda nuestra institución, Sandrita Ávila, y a todos
mis exalumnos de todas mis escuelas que he participado, de mi normal superior del sur de Tamaulipas, que dirigió a la maestra Esperanza Garza Rodríguez, de mi gran escuela normal superior de Ciudad Madero, que dirigió el gran maestro Óscar Hernández Gutiérrez, a todos mis ex alumnos de Ciencia Nueva, de la primera época, la era de la maestra Edith Guadalupe Huerta Villarreal de Sandoval, mi esposa finada, a mis exalumnos de la Escuela Preparatoria Ciencia Nueva, segunda etapa, la era de la maestra Ana Concepción Saavedra de Sandoval, mi esposa. A todos ellos, a todas ellas va esto con todo cariño. Perdonen las limitaciones, perdonen las dificultades, perdonen las carencias, sobre todo de tipo técnico, pero está hecho con el gran amor para todos ustedes. Y Dios los bendiga. Cuídense, que esta pandemia nos sirva para volver más fuertes, más sólidos y más espirituales que nunca. Dios los bendiga a todos.